alguna manera, lo que sigue a continuación es complementar lo que analizamos a partir del ejercicio de manera pues empírica, todo lo que rescatamos, todos los hallazgos que recogimos con sus participaciones. Ahora lo vamos a sustentar teóricamente. Por ahí estaba, nada más me quedó como la inquietud de Ana Lilia, de que quería expresar algo. Si Ana Lilia tienes ganas de manifestarte, adelante, es el momento. Gracias, muchísimas gracias. De hecho, bueno, de inicio quiero felicitarlos. Realmente estoy gratamente sorprendida de este curso porque hay cuestiones de roles y de estereotipos que si bien en la práctica y en la literatura se nos dice que no se deben hacer, que no se deben seguir, pues uno lo hace de una manera inconsciente. Y bueno, yo quería contar un poco, pues mi caso. Soy madre de 2 adolescentes mellizos de 15 años, a los cuales pues por mi trayectoria laboral nunca pude estar con ellos al 100, pero sí traté de darles una buena educación, mandarlos a cursos y estar cerca de ellos en cuanto a la educación que les impartí, y lo que pues ahora estoy viendo frutos y que me tiene muy contenta. Pero por otro lado, la parte de los roles de género en cuanto al rol reproductivo, pues resulta que mis chavos no levantan ni un papel. Y entonces, bueno, pues me doy cuenta a estas alturas del partido, ¿no? Que pues traté de darles lo mejor, pero al final, por más feminista y por más que me quedara muy claro que este rol es compartido, pues no lo apliqué con mis hijos y ahora me está costando mucho trabajo. Esa es la Bien. experiencia que quería compartir con ustedes. Analia, Gracias. muchísimas gracias, porque efectivamente, o sea, ya sabemos que en esos temas no hay bueno ni malo, sin embargo, siempre hay desafíos a pues ir colocando. Yo creo que a veces espejearnos es importante porque de una forma responsable puedo entonces generar cambios en mi vida cotidiana que me lleven pues a mejoras, ¿no? Y a complementar lo que hasta ahora he logrado. Entonces, sí, yo creo tanto desde la lógica, o sea, orientada al trabajo con mujeres para emanciparse, para facultarse y empoderarse, el trabajo con hombres nunca tiene un fin. Les decía hace rato, pues yo no me voy a graduar de un hombre no violento, yo no puedo garantizar mi no violencia futura. Eh, Ojalá y lo logre en mi día a día y al final pueda rendir buenas cuentas, digamos, ¿no? Pero es complicado porque las violencias se encubren de muchas posibilidades. Ahora, para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres en un país como el nuestro, el desafío implica, entre otras cosas, el trabajar las violencias, pero hay mucho más. Entonces, percatarnos de ello, yo creo que en un trabajo como este es fundamental. Y como les decíamos al principio, el taller es sensibilizarles, es simplemente abrir boca a partir de lo que implica teóricamente y metodológicamente este abordaje, pero obviamente requerirá de mucho tiempo para poder lograr impactos o los debidos impactos eh, pues que el desafío requiere. Vamos a hablar entonces de las masculinidades. Alguien que me ayude a leer la lámina, por favor, quien se anime. Es el conjunto de todos los códigos, significados y las conductas que se construyen socialmente y que se atribuyen a lo que un hombre debe ser de manera predominante en cierto lugar y momento histórico. A esta identidad masculina se le denomina masculinidad hegemónica. La construcción de la masculinidad hegemónica, tradicional e incluso machista en muchos contextos, se basa en el poder, en la imposición de niveles jerárquicos sobre otras y otros en cada lugar, época y contexto cultural. Muchas gracias. No supe quién fue, pero le agradezco mucho. Es que no Manuel. puedo ver. Manuel, muchísimas gracias. Eh, entonces, vamos a irnos paso a pasito. Pasito tuntún, como decía la canción.
Fíjense, conjunto de todos los códigos. ¿Qué es un código? Si por ahí alguien ¿qué entiende? ¿Qué podríamos entender por código? Números. Números, Una manera específica de comunicarse. una manera de comunicarse. Casi todos los mensajes que analizamos hace rato podrían equivaler a un código. Y fíjense, de alguna manera, todos ese conjunto de códigos, pues van normando o van imponiendo el deber ser en este caso, de las personas que llegamos al mundo con un cuerpo de hombre, ¿no? Ahora, aguas, porque las masculinidades son permeables, también pueden inocularse en cuerpos de mujeres, ¿no? Y entonces, ciertos estilos, ciertas formas de ser, pues pueden también afrontarse desde estas construcciones en cuerpos de mujeres. Sin embargo, el trabajo que priorizamos es, cuando hablamos de la responsabilidad masculina, es ¿qué significa para mí? O sea, ¿cómo aprendo a ser hombre? ¿Cuándo me di cuenta de que soy hombre? ¿O cómo me di cuenta de todo esto? Y entonces ahí voy a darme cuenta de todos los significados y de todo lo que ha implicado este proceso de construirme. Y aquí está una esperanza fundamental, porque me puedo dar cuenta de que en realidad todo el tiempo me estoy construyendo, todo el tiempo estoy edificando esa persona que quiero ser. Sí en este cuerpo, sí en este momento histórico, sí en este mundo. Y sí en relación con las mujeres, con otros hombres y con el contexto, con el medio ambiente de donde venga, pues, ¿no? Pero teóricamente ha emergido este concepto de masculinidad hegemónica para dar cuenta de ese gran conglomerado de códigos que me quieren llevar a ser como que nos quieren unificar a todos para ser de una cierta manera. Y entonces en un país como el nuestro, esa manera pues tiene esta impronta machista, esta lógica machista hacia la cual nos podríamos ir colocando si no cuestionamos los mensajes. Y luego, cuando se habló de expectativas, alguien puso ahí, ¿qué es eso de la caja de las masculinidades? Pues fíjese que es un estudio que se hizo en el año 2017 con jóvenes en 3 países, en Estados Unidos, en Inglaterra y acá en México. En ese estudio, con jóvenes de entre 14 y 25 años, se les hicieron preguntas, entre otras, sobre cómo debe ser hombre o qué significa ser hombre hoy en día y cuáles serían los principales rasgos. Y fíjese, fue en el 2017, o sea, hace 4 años. Y estas son las principales respuestas que nos compartieron en general. Obviamente hay un sustento, hay una explicación, pero esta sería, digamos, para ser hombre, desde estas miradas, desde lo que los propios jóvenes dicen, hoy día en estos países, deberíamos de priorizar estos rasgos. Un hombre no llora ni expresa emociones. Un hombre debe ser agresivo, dominante. No debe demostrar ni miedo, ni debilidad, ni cierto tipo de emociones. Debe ser, mandato así a todo lo que da, heterosexual. No hay cabida para la diversidad. Le gusta tener el control de todo, incluyendo o priorizando el de las mujeres. Debe ser valiente, fuerte, atlético. No debe aceptar que requiere ayuda de nadie. O sea, un hombre siempre debe poder tener saber, te decía hace rato, ¿no? Debe ser exitoso. No sé qué signifique el éxito, pero debo lograrlo siempre. Además, soy la persona orientada a tomar las principales decisiones, por ejemplo, en mi hogar. Tendría que ser proveedor, mantener a su familia y obviamente no actuar como niña. No soy mujer. Entonces, este tipo de expresiones, de rasgos, van configurando o siguen configurando un andamiaje cultural, sociocultural, que determina el deber ser varón
por lo menos en esos países. Estamos hablando de Estados Unidos y de Inglaterra, países supuestamente con ciertos adelantos. Y acá en México, pues bueno, también a veces decimos, no, aquí en la Ciudad de México ya hemos avanzado bastante. Pero fíjense que cuando uno se logra analizar o reflexionar a ciertos aspectos que pasan en nuestras familias, que pasan en las familias vecinas, no estamos tan alejados de la materialización de estos rasgos en personas específicas. O sea, desafortunadamente hay mucho de todo esto que sigue siendo un factor para actuar o para mantener de alguna forma el esquema de lo que debe ser un hombre, ¿no? Entonces, dice la siguiente lámina: la masculinidad hegemónica contemporánea, o sea, la actual, la que todavía está vigente en los últimos años y la que podría seguir impactando, legitima y promueve la misoginia, la homofobia y otras prácticas de discriminación, haciendo de la violencia una herramienta para mantener el control y ejercer el abuso de poder. Es decir, como hombres, un componente fundamental de todo este ensamblado es el que se me inoculan ideas para controlar y ejercer el poder, pero de una manera abusiva. Hay teóricos que han versado sobre el poder como una forma o un mecanismo de control. Sin embargo, el poder también puede tener una resignificación constructiva. Podríamos ejercer el poder, y por eso la importancia de hablar con liderazgos, de una manera tal que pudiera encauzarse hacia lógicas creativas, constructivas, empáticas, solidarias, pero todavía la impronta sigue siendo pues, te sientas y te callas y yo soy la última palabra. Entonces, por supuesto que si no cuestiono este tipo de mecanismos, pues voy a ser un agente socializador que va a generar mecanismos de opresión. Ahora, socioculturalmente, dice ahí, los agentes de socialización, también los medios de comunicación, los gobiernos, los gremios, etcétera, se empeñan en reducir las diferencias personales potenciales entre los hombres, tratando de uniformarnos, te decía hace rato, en torno a un único modelo de sujeto masculino. Es decir, casi todos los medios, todos los espacios buscan que todos nos apeguemos a esta lógica de la masculinidad hegemónica, pues, ¿no? Pero en México esa masculinidad hegemónica es la machista. Hegemonía en esta lógica, desde esta, digamos, emana desde la construcción teórica que aportó Gramsci, ¿no? Un sujeto, un sociólogo, que a finales del siglo pasado, pero a principios del siglo pasado, marcó como un proceso de reflexión interesante, cómo hay sistemas de poder que controlan las masas, entre ellos los partidos, entre ellos los medios de comunicación, etcétera. Y desde ahí, cómo van irradiando y buscan uniformar ciertas lógicas de pensamiento y de comportamiento. Bueno, emulando o trayendo ese análisis a la lógica de las relaciones intergenéricas, una autora que se llama Robin Connell lo coloca para designar una masculinidad, una construcción social que es dominante en el mundo, pero que podría cambiar. Podríamos avanzar hacia lógicas en las que la construcción y la forma de ejercer la masculinidad pudiera tener otro tipo de rasgos, ¿no? Como los que te decía hace rato: ser empática, ser solidaria, ser tierna, ser amorosa, ser verdaderamente igualitaria. Hacia eso es el trabajo que buscamos hacer cuando cuestionamos la masculinidad tradicional. Ahora, como aprendo de todo esto, lo que va ocurriendo es que me convierto en un factor de riesgo, en un hombre machista, que oprime a mujeres, pero también puedo hacerlo hacia otros hombres. Esto nos puede costar también a nosotros los varones, en esta lógica en la que muchas veces el aprendizaje es socializar a partir de la competitividad y el alarde para generarnos desafíos absurdos. Y demostrar que yo soy más hombre que Manuel,
o más hombre que Juan Carlos, que yo tengo más mujeres, o tengo más dinero, tengo más esto y lo otro. Y son en realidad construcciones que están en mi mente. Podría erradicarlas porque no me generan nada bueno ni nada constructivo, pero el alarde está como una proyección que se requiere para demostrar que yo sí soy varón. Entonces, si lo vemos así, pues la deconstrucción puede ser un factor importantísimo para poder avanzar hacia el cambio social que nos gustaría promover. Mauro, Sí, perdón que te adelante. interrumpa. No sé si vas a atender preguntas o al final. Sí, lo que pasa es que yo no estoy logrando ver en Sí, mi por eso te presentación. pregunto para ver si te interrumpo o las mantenemos al final. Ah, Porque hay una mano levantada. ¿hay una mano levantada? Sí, Adelante y de perdón porque si Rodrigo no, no la Méndez. alcancé a ver. Sí, sí, como sé que no ves la pantalla mientras tú expones, aquí en el chat Rodrigo Méndez tiene la manita levantada. Por favor, Rodrigo, Rodrigo. ¿es otra intervención o es la que habías dejado? No, fue la anterior. Fue la Ah, anterior. Disculpa, yo creo sí. que se cortó. Ah, perdón, es que aquí está la Ajá. mano. Perdón. Bueno, siéntanse en la confianza de si alguien quiere reaccionar a algo, adelante, ¿eh? Perdón, lo que pasa es que ya ven que con estos formatos de repente yo ya pierdo a todas las personas y nada más estoy viendo la pantalla y algunas cuantas personas. Pero si alguien quiere expresar algo, adelante. Con esta lámina lo que quiero ejemplificar o dar cuenta es, en parte, lo que nos implica a los hombres en términos de costo, el mantenernos en esta lógica, pues machista, para hablarlo claro. Fíjense que en el rubro de mortalidad por causas violentas, que podemos, los datos que podemos rescatar desde el INEGI, por lo menos todavía en el 2019, cuando te vas a las causas y revisas en un comparativo cómo nos afectan las causas, las causas violentas de muerte entre hombres y mujeres en el segmento de 15 a 30 años, 15 a 29 en realidad, te vas a dar cuenta de que los hombres morimos en proporciones pues verdaderamente significativas respecto de las mujeres. En el rubro de accidentes, casi de 8 a 2. En el rubro de homicidios, de 9 a 1. Y en suicidios, también de 8 a 2. En suicidios las mujeres lo intentan más veces, pero los hombres lo logramos con mayor frecuencia. Entonces, esta parte pues compleja creo que el cuadro ilustra, este dato permite ilustrar cómo en esta suerte de activar mi ser varón, mi ser hombre, en una sociedad que no cuestiona todo esto, pues me lleva a prácticas de riesgo que eventualmente, pues, provocan incluso también mi muerte, ¿no? O a veces la de otros, simplemente por estar ahí, en el lugar y el momento menos, digamos, en el lugar y el momento equivocados. Entonces, pues bueno, la idea de base de todo esto es que esta forma tradicional que cobra la violencia hegemónica en nuestro país se desarrolla a partir de estos elementos. La violencia como una gran forma de identidad, entre comillas, de los varones. Y no es que yo me sienta un hombre violento, porque muchas veces cuando voy a impartir conferencia o talleres, abro a veces con esa pregunta nada más para provocar, ¿no? A ver, compañeros, de esta audiencia, ¿no? A veces voy a ciertos foros, a ciertos espacios donde hay mucha gente, hay muchos hombres, y aprovecho para hacerles la pregunta, a ver, ¿quiénes de ustedes hoy día, ¿qué es día de usted hoy? El 17 de junio del 2021, se asume neta, como un hombre violento? Por favor, levante la mano. Y nadie lo hace. Bueno, les voy a cambiar la pregunta. ¿Quién de ustedes se asume como un hombre machista? Y tampoco no me levantan. Digo, bueno, pues ya se acabó mi plática o el objetivo de lo que pensaba plantear, porque lo que estoy buscando es justamente que cambiemos aquellos que
que pues mantenemos rasgos orientados hacia estas cuestiones. Pero un principio interesante es que nos cuesta mucho reconocerlos en mí mismo. Lo puedo ver en otros, pero me cuesta ver en mí que me aferro en ciertos aspectos al mandato machista. Y desde ahí actúo. Y otro aspecto que tiene que ver con esta masculinidad hegemónica prevalente es cierta promoción de arquetipos, ¿no? Masculinidades prototípicas. Ahí tenemos, a veces digo, no, pues Pedro Infante no está muerto, ahí sigue jugando su rol de macho, parrandero, mujeriego y jugador, eh, generando todavía impactos en las siguientes generaciones a partir de que se siguen difundiendo sus expresiones, sus películas, todo el cine de oro o la época del cine de oro mexicano está plagada de este tipo de arquetipos machistas, porque era la época en la que, por supuesto, no había lugar para ningún cuestionamiento en cuanto a estos rasgos, ¿no? Eh, eh, obviamente también, ¿no? Esta parte de quienes hoy día, porque a veces también es importante preguntarnos la idea de si ya no está de moda o si no es sano o si me doy cuenta de que efectivamente es nocivo ser un hombre machista, entonces, ¿cómo sí ser? ¿Cómo encontrar posibilidades gratas, nutricias, constructivas desde mí para poderme compartir? Porque eso a veces no sé ni cómo, no sé ni dónde. Bueno, la verdad es que están en ti, pero es importante que te permitas espacios para poder desplegar estos elementos y compartirlos. Y otro aspecto sustantivo de la masculinidad hegemónica es que nos otorga a los hombres el privilegio del espacio público y el control de este a partir de, pues, casi todas las instituciones y organizaciones a nivel global. Pues sí, digo, obviamente se está cuestionando mucho todo esto, pero no es que estemos queriendo compartirlo, es que muchas mujeres en diferentes partes del orbe están cuestionando que no nos queremos bajar del caballo machista y no sabemos compartir. Eh, una parte importante de todo esto es aprender que de verdad no se me cae nada si empiezo a coprotagonizar los espacios. Y esto implica que las mujeres tomen su rol también de liderazgo y va. Y por eso pusimos esta imagen ahí de la CONAGO, ¿no? Del año pasado, en donde pues creo que seguía siendo muy claro todavía hasta ese momento, es cómo en un país, en una república con 32 entidades, pues estén gobernadas en pleno siglo XXI mayoritariamente por hombres, ¿no? Y todas las broncas y todas las dificultades que los partidos han generado para realmente abrir posibilidades de protagonismo en ellas. Parece que no hay ninguna persona que tenga inquietud de participar, ¿verdad? Todavía. Perdón. No. Vale. Entonces, estos liderazgos, pues podemos abrirlos, podemos hacerlos incluyentes y verdaderamente generar formas de protagonismo en el ámbito de lo público que cubran a un abanico, un arco amplio de posibilidades. Otro aspecto fundamental que está intrínseco, digamos, en esta lógica patriarcal tradicional, si no la cuestionamos, es el rol de la violencia. Y es un eje que, como dice ahí, es un mecanismo que permite la prevalencia del patriarcado. Ahora, cuando uno se va con ciertos autores, vas a encontrarte en esta materia a Michael Kaufman. Él nos ha aportado este triángulo de la violencia porque nos dice, el patriarcado, la primera violencia que te enseña es la de controlar a las mujeres. Y así lo vamos viendo desde chiquitos, ¿no? En muchas casas. Oye, ya llegó tu papá, sírvele, atiéndelo, cuídalo.
Oye, hija, ayúdale a tu hermano, ¿no? Tiéndele su cama, plánchale la camisa. O el papá o el abuelo en la mesa, hey, ponta la sal. Ahí está el salero, pero ¿quién me lo va a dar? Quiero que me calienten ya sabes que no me gusta comer con las tortillas a medias. Caliéntamela y vérmela dando según lo que va. O sea, violencia contra ellas en este tipo de ámbitos, en estas lógicas que parecían antes muy normales o muy tradicionales y nadie cuestionaba. Pero es esta parte de darnos cuenta de que, oye, ¿y que tú no tienes manos? ¿Que tú no tienes facultades para hacerte valer por ti mismo? ¿Neta no puedes? ¿Por qué lo tienes? Además, ni siquiera ve las formas, ¿no? En fin, son varios aspectos que de repente conviene revisar nuevamente en el ámbito de lo personal, porque pueden estar o en mí en algunos momentitos arraigados y traducidos en prácticas, o de manera muy cercana. Un poquito lo que decía Ana Lilia hace rato, ¿no? O sea, cómo por mucho que estemos avesados en este tipo de lecturas y avances, de repente replicamos ciertas lógicas tradicionales sin percatarnos del todo. Eh, la otra violencia es la que ejercemos hacia nosotros mismos, que es esta parte de no cuidarme desde la adolescencia, generalmente aprender a practicar conductas de riesgo. Órale, güey, aprende a chupar. ¿Cómo no vas a poder fumar? Éntrale, éntrale. ¿Cuántas morras tienes? Oye, el condón no se siente igual, ¿eh? O sea, arriésgate, vas a ver qué rico. Y no me doy cuenta. Y como decimos acá, el trabajo no es moralino. No es una cuestión ahorita contigo, en tu vida adulta, compañero. Si estás formalmente con alguien, pero cometes infidelidad, no hay bronca. Digo, es decir, sí puede haberla si el acuerdo es de pareja cerrada y si te descubren. Pero un aspecto importante a cuidar es la salud propia y la de tu pareja estable. Si vas a andar con alguien más, protégete. Usa preservativo porque puedes llevar a tu pareja estable eh, pues cualquier tipo de contagio. Entonces, qué injusto que no pensemos empáticamente en ese tipo de aspectos. Pues no, somos los promotores o los vectores que esparcimos el virus, por ejemplo, que genera el papiloma humano, que después da pie al cáncer cervicouterino. Darme cuenta de eso, pues es importante, ¿no? Porque mi rol ahí, pues, es protagónico. Por ejemplo, por usar muchas, digo, pero hay muchas posibilidades de no cuidarse. No me cuido emocionalmente, ¿no? ¿Qué tienes? Nada, ¿no? Nada. Y no salgo de ahí. Y a veces, confundo mis emociones. A veces la que se nos autoriza socialmente es el enojo. Y desde ahí, para hablarlo en buen francés, el encabronamiento, ¿no? Pero muchas veces no es que esté enojado, es que me dolió lo que me dijiste, pero lo traduzco en enojo. O me da miedo que te vayas, pero lo traduzco en enojo y quiero que te quedes a fuerza, etcétera, ¿no? Eh, y la tercera forma de la violencia eh, que desde la lógica de género nos regala Kaufman es la violencia contra otros hombres, sobre todo contra aquellos considerados afeminados o feminizables, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, por supuesto personas de la diversidad sexual, personas con alguna discapacidad, personas incluso de los pueblos originarios, todo lo que considero menos lo, lo busco discriminar, agredir, ofender, lastimar, etcétera, ¿no? Y aún así, muchos de estas personas que pueden ser víctimas, otros hombres, pues dentro de esas lógicas patriarcales, ellos mismos a veces en su pirámide personal están en la cumbre en sus casas para ejercer violencias que pueden ser significativas al interior de sus hogares. O sea, puede ser que, por ejemplo, a lo mejor en un Sambors, cuando vas a comer, te vas a dar cuenta que vas al baño y generalmente hay una persona ahí limpiando el baño, que generalmente también a la vez es un señor que viene de algún pueblo originario. Es una persona morena, con ciertos rasgos, generalmente, no quiero
totalizar. Bueno, esa persona que a veces hay personas que los tratan mal, que los ven con desprecios o que los discriminan, etcétera. Bueno, esa persona muchas veces en su casa está en la cúspide a la hora de tomar decisiones o de ejercer ciertas violencias. Por eso es importante asumir un rol por ahí activo. Me comparten que hay algo. Ana Lilia, ¿quieres compartir? Ah, ¿qué dice? Un mensaje importante en el tema del papiloma. Niños y adolescentes deben vacunarse contra el papiloma. Otro tema es que no se pone atención y solo se tiene que las niñas no se deben a la atención a las niñas y no a los hombres. Totalmente de acuerdo, Ana Lilia. En el tema que planteas en el chat, sí, así como en ese tema, también hay muchas políticas públicas que están orientadas a controlar o observar de manera mucho más rígida, sobre todo en materia de salud sexual y reproductiva, el cuerpo de las mujeres, y no se considera a los hombres como factores de cambio o de prevención, en este caso para prevenir el embarazo adolescente, por ejemplo. Por ahí, si les es útil, quienes estén interesadas o interesados, tenemos una guía para prevenir el embarazo adolescente desde el trabajo con hombres. Entonces, por ahí la van a subir el dato para que puedan ustedes, si les interesa, pues aprovechar lo que ahí está, sea con sus hijos o sea en clases, qué sé yo. Bueno, obviamente, todo esto configura, pues, una cultura machista. Y decimos, por lo menos desde Gendes, que no hay nada bueno, no hay nada grato, no hay nada constructivo, no hay nada salvable del machismo. Hay tres rasgos que son muy canijos, muy fuertes del machismo. Uno es parasitario, dos es depredador y tres es violento, como ya lo hemos venido documentando. Es parasitario porque abreva de las energías y el aprovechamiento de los recursos de las mujeres, sus cuerpos, sus tiempos, sus atenciones, sus cuidados, etcétera, de una manera, eso, muy cotidiana, que parece muy normalizada, pero donde muchas veces se hace en lógicas de sometimiento. No se consideran los consensos, no se considera nada, sino el imponerme, te sientas y te callas y va. Es depredador porque en esta lógica de orientada a ganar, tener, lograr, no me importa. Y así están nuestros mares, nuestros bosques. Pues estamos viendo hoy día todas las consecuencias que el calentamiento global está teniendo, las grandes lluvias, el mega socavón, no sé dónde, ahí en Puebla, etcétera, que de alguna manera son efecto de estos impactos ambientales por no cuidar lo que tenemos para las siguientes generaciones. Y mucho es por esta impronta masculina de quienes toman las principales decisiones en las empresas transnacionales, en los gobiernos nacionales o estatales, etcétera, ¿no? O sea, es importante entonces sensibilizarnos y avanzar. Y finalmente es violento, porque como ya lo acabamos de documentar, es siempre imponerme para poder colocar lógicas de conquista, de control, de poder, de degradación, etcétera. Abre tu micro. Ajá. Gracias. Voy a leer un comentario de Rosalena. El maltratar a las personas vulnerables quizá es porque ellos, los hombres, quieren pedir a gritos ayuda y también han sido maltratados, pero el estereotipo y la sociedad no le permite hablar sobre sus sentimientos. Sí, bueno, tal vez en parte esto tiene cierto rasgo de razón. Sin embargo, cuando lo vemos desde la perspectiva de género, pues nuevamente lo que promovemos es que yo me haga responsable de mis decisiones, porque llega un momento en que puedo discernir. Es verdad que a veces yo mismo he sufrido violencia en mi historia de vida, pero eso no justificaría el ejercerla hacia otras personas en mi vida adulta. Y entonces, cuando estoy en esta etapa, o digo desde la juventud, puedo empezar a analizar mucho de todo esto y decir, bueno, si a mí me agredieron, yo no, más bien por eso mismo, yo no quiero ofender a nadie más.
Por eso es importantísimo que a los hombres nos llegue este tipo de mensajes y reflexiones para desde una manera muy ontológica, muy personal, poder avanzar hacia estas construcciones pues diferentes, más sensibles, más empáticas, que permitan respetar y compartir los espacios desde lugares alternativos al de la violencia. Y bueno, ya para ir cerrando esta parte, en términos de explicar lo que son las masculinidades, pues algunos rasgos críticos y de alguna manera es como reforzando todo lo que ya vimos. La masculinidad se construye como una oposición al mundo de las mujeres, nos decía Daniel Cassés, ¿no? O sea, yo no soy mujer, yo soy hombre, y nosotros los hombres tenemos que quedarnos de este lado. ¿Cuántas veces no has ido a muchas fiestas, a muchos espacios donde se segmentan los grupos y las mujeres allá y nosotros acá, y la carne asada o ciertos rituales, digamos, sociales, en donde se sigue generando ese tipo de mecanismos sociales, en donde este mundo de hombres es solo nuestro, entre comillas, y el mundo de las mujeres, pues me está vedado también, entre comillas. Podríamos avanzar entonces a la promoción de fortalecer diálogo intergenérico, intergenérico, para fortalecer estos vínculos socioculturales también de una manera mucho más rica. El valor de la masculinidad se evalúa, dice ahí, según el grado de poder, riqueza y éxito de cada hombre, es decir, el estatus. Pues, para no irnos muy lejos, el ejemplo paradigmático en esto que tenemos en México sería la lógica de un Carlos Slim, que tiene todo el dinero del mundo y que puede con eso tener el gran poder que esa riqueza le permite para hacer lo que le dé la gana. Pero es un hombre, ojalá y ese hombre pudiera cambiar hacia este tipo de lógicas y que sus empresas pudieran activar protocolos con medidas orientadas a respetar a las mujeres que trabajan en ellas y a las familias aledañas, etcétera, etcétera. Creo que se ganaría muchísimo. El tema es, ¿quién me abre, quién me consigue una plática con Carlos Slim? Ojalá y lo podamos y ojalá y que él estuviera dispuesto a escuchar, porque esa es la otra, ¿no? A los hombres, entre otras cuestiones, nos cuesta mucho trabajo realmente escuchar. Como estoy tan acostumbrado a que mi palabra sea la última, pues te sientas y te callas y ahí nos vemos. Entonces, ojalá y él pudiera acceder a este tipo de sensibilización. El ejercicio de la masculinidad exige control de las emociones y el silencio de los sentimientos, porque nosotros no lloramos, ya lo habíamos visto. La masculinidad tradicional implica ambición, competitividad, violencia y riesgo. Siempre el alarde, siempre el desafío, siempre la aventura. Y pues lo aprendí con las películas de Hollywood y las actuaciones y las telenovelas donde el Miguel Antonio siempre habla, siempre ama a la Angélica Beatriz con mucha pasión y la va a conquistar y la va a hacer suya, y el discurso incluso es así, de tal forma pues que pues, los roles se exacerban, los estereotipos también, y pues desafortunadamente las telenovelas, la televisión, a pesar de que ya hay cambios, sigue siendo un gran factor que alecciona en términos sentimentales, emocionales, cómo podemos ser en los vínculos amorosos. Y bueno, entre los mandatos más significativos que ya hemos enunciado está el que debo aprender a controlar y dominar a las mujeres. A veces con, pues con lógicas, este ya no vale, porque ya lo vivimos. Y el, el, el trabajo, digamos, pues ya lo hemos visto, marca estas posibilidades como diagnósticas, ¿no? Como de comprender cómo está la realidad, aunque tiene altibajos también, o sea, hay ciertos avances, como decía hace rato Ricardo, cuando empezamos todo esto, en lo personal me tocó empezarlo más o menos en el 87, 88, a generar pininos y a trabajar con hombres en diferentes ámbitos. Jamás imaginé que pudiera haber una ley general de igualdad o una ley general de acceso de mujeres a una vida libre de violencia que en su articulado coloca la importancia de que se trabaje con hombres. Bueno, la oportunidad del cambio está ahí.
la estamos ya llevando para efectos prácticos, ¿no? Comentario de Roberto, dice, con lo que se ha reflexionado y lo que se ha presentado, me lleva a concluir que la masculinidad hegemónica o tradicional es muy represiva, tanto para hombres como para mujeres. Totalmente de acuerdo, Roberto. Sí, es opresiva, es represiva, es gandalla, es violenta, ¿no? Entonces, como te decía, la impronta de fondo es el machismo, y pues no hay nada grato, ni nuevo, ni constructivo desde ahí. Por eso, pues no, machismo no es sinónimo de hombre. Yo me puedo emancipar de esa idea, de esas nociones, y avanzar hacia posibilidades diferentes. Vamos entonces a enunciar las alternativas para ir cambiando y construir tanto a personas como a sociedades. Déjenme ver cómo ando de tiempo nada más para no perderme. Bien, fíjense, el género se construye, ya lo hemos visto en lo social, con cada persona, y ha estado basado en la subordinación históricamente de las mujeres, lo femenino, sobre los hombres y lo masculino. Esa es una realidad. Por lo tanto, si me apego a ella, los costos pues, van a ser nocivos, negativos. Violencias, desintegración social, desigualdades de todo tipo, etc. Entonces, cuando me doy cuenta de esta verdad fundamental, en el sentido de que el género se aprende, pues la expectativa y la responsabilidad que empiezo a tener o activar es que puedo desaprender mucho de lo que me dijeron y reaprender o activar formas distintas para construirme y poder compartirme como sujeto social. Entonces, de ahí, esto que te decía hace rato, la igualdad se construye todos los días y yo puedo ser un factor, independientemente de la carrilla, de las burlas, de los mecanismos que la sociedad, mi propia familia a veces dicte para regresar a lo mismo. Yo puedo individuarme del mandato machista y ser una persona progresista orientada hacia la igualdad todos los días. Adelante, Ricardo. Gracias, Rosa. Nos dice que el machismo es que el hombre piensa y cree que es superior a la mujer. Exactamente, es una ideología que se basa en ese constructo, pero que tiene grandes impactos por todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros como equipo de trabajo hemos acuñado este término, el de las masculinidades alternativas, que tú ponle como quieras, la llamamos alternativas, porque puede haber un gran abanico de posibilidades constructivas. Algunos dicen positivas, nuevas, dale el adjetivo que quieras, pero la idea es que nosotros colocamos el concepto o la noción de masculinidad alternativa para dar cuenta de cómo puedo avanzar hacia masculinidades que sean distintas, valga la expresión, alternativas a las hegemónicas o violentas, ¿no? Entonces, si alguien me ayuda a leer esta lámina, por favor. Masculinidades alternativas, distintas a las hegemónicas o violentas. Estos modelos emergen desde la toma de conciencia en cuanto a los impactos del género, así como de las transformaciones del entorno, entre las cuales están la responsabilidad activa, los liderazgos incluyentes, el marco legal y las políticas públicas, la tecnología, las comunicaciones y las instituciones. Adelante. Propuesta conceptual de los estudios sobre las masculinidades que promueve conductas y actitudes entre los varones que conduzcan hacia la igualdad, la empatía, el respeto y la no violencia entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales, con efectos prácticos y tangibles. Gracias, Juan Carlos. Rosa Elena nos dice, ¿qué tan factible sería formar niños y niñas desde la primera infancia en escuelas o comunidades o como un servicio social? Por favor, ayúdennos ustedes que están en estos espacios que podrían posibilitar el cambio de ciertas políticas. Ayúdenos a que eso ocurra ya.
se podría impartir la materia de género desde los jardines de niños, desde los kinders. Y en cada etapa de aprendizaje se podrían colocar, de hecho estamos como GENDES en alianza con la UNAM para poder impulsar esto en las etapas formativas, tanto de las preparatorias, SSHs y las carreras. Pero es importante que pudiera estar efectivamente en la educación preescolar y primaria como un eje fundamental para construir desde ahí formas diferentes de ser mujeres y hombres y de vincularse entre unas y otras. Nosotros colocamos esta herramienta, como dice ahí, como una propuesta conceptual que puede tener elementos concretos para avanzar hacia el cambio, porque lo importante es este efecto práctico tangible. La igualdad es una cosa en mi cabeza y puedo discursarla tal vez muy bien, pero a veces me gusta decirles, pues la verdad es que decir la igualdad no lava los platos, ni limpia el baño, ni cambia pañales, ni lleva al niño a la escuela, ni muchas cuestiones que tienen que ver con esos efectos cotidianos que requieren de sumarnos de una manera efectiva, congruente, cotidiana, en todos los ámbitos con este propósito. Por ello, como dice ahí, es necesario que todos los hombres estemos involucrados en las políticas, programas y acciones destinadas a erradicar las brechas de género y a garantizar la igualdad sustantiva. Cuando el CELIC nos invita a impartir ese taller, nosotros lo vemos como una gran oportunidad para poder llegar a mentes de personas concretas que pueden convertirse en vectores de cambio. Hay por ahí, y aquí vamos hacia dónde, un documento que se llama Suma por la Igualdad que acuñamos y que ustedes pueden usar para generar cambios. Y vamos tiene 4 ejes, pero aquí vamos a hablar nada más de 3. El primero es el de corresponsabilidad, y porque son las cosas concretas que sí podríamos hacer. Vamos a promover que se lea cada lámina, y luego me gustaría que ustedes mismas o mismos, desde la corresponsabilidad, me digan o nos compartan qué sienten que se podría hacer, por ejemplo, desde el ámbito legislativo para impulsar acciones de cambio o que fortalezcan o que orienten cambios en este eje, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿alguien que me ayude a leer la lámina, por favor? ¿Ya se durmieron? ¿Ya los dormí? No, aquí, yo. Bueno, gracias. Corresponsabilidad. Un paso necesario para concientizarnos sobre las diversas formas que toman las relaciones de desigualdad implica analizar las formas mediante las cuales se establecen relaciones asimétricas de poder entre hombres como grupo social respecto de las mujeres, las niñas, niños, adolescentes y otras personas de sus familias, extendiéndose a toda la sociedad. En estas relaciones, la configuración genérica de los hombres influye en sus maneras de ser padres, así como en la convivencia y calidad de relaciones con sus parejas, hijas, hijos y familias, lo cual suele tener como efecto una sobrecarga para las mujeres de las labores reproductivas, del cuidado, crianza y demás trabajo en el hogar. Es necesario promover la implicación de los hombres y de otros actores corresponsables en el trabajo reproductivo para, además de evitar la sobrecarga de las mujeres en esta área, favorecer el desarrollo efectivo y consciente de los hombres en este ámbito. La igualdad empieza en casa. Muchas gracias. ¿Quién fue? Leonardo. Leonardo. Muchas gracias, Leo. Oigan, pues fíjense, la igualdad empieza en casa, ya se los había enunciado. Entonces, un eje fundamental que en este momento histórico observamos como prioritario es que los hombres materialicemos este tipo de cambios, este tipo de expresiones que favorezcan la dinámica de colaboración en cuanto a lo que implica el trabajo en casa. ¿Qué se te ocurre que podríamos o que se podría impulsar desde el ámbito legislativo para poder enriquecer esto? Y aquí hay que, por ejemplo, pensar mucho en la iniciativa privada, cómo las empresas pueden generar acciones de cambio para que todo esto pueda lograr impactos más efectivos, licencias de paternidad, no sé,
¿Qué se les ocurre? Porque si no, ya les empezaba a dar idea. Ana Lilia, adelante. Bueno, en principio, como dicen, esto empieza en casa, esto empieza en el legislativo también. Sí. Hubo un debate en Nuevo León de los candidatos a gobernador que verdaderamente me sorprendió, también muy gratamente como su curso, porque Samuel García tomó, después de, digamos, estarse atacando mutuamente todos los candidatos, Samuel García tomó una dinámica de apoyar a las mujeres. Y esa dinámica llevó a las mujeres a apoyarse en ellas mismas. Entonces, cuando algo que parecía una guerra de todos contra todos y que no iba a terminar, se empieza a volcar en algo cooperativo, de corresponsabilidad y de consciente, vamos, un acto consciente del apoyo y el respeto hacia las mujeres. Eso me gustaría ver en el legislativo. Ok. Y quizás eso se puede convertir en algún elemento, pues, tipo herramienta de trabajo, en algún código, en algún instrumento que norme ciertos criterios a partir de una escucha colegiada, etcétera, ¿no? Aquí. Marta, adelante. Bueno, no sé si hay alguien más. De momento no. Ok, Me bueno, están avisando. perfecto, Por gracias. ahí surgió la voz de Mario, pero ahorita pues Ok. primero tú y yo. Bueno, yo creo que lo que planteas es muy importante y yo me iría directamente al tema de legislativo, porque lo que se ha abordado en esta segunda parte es cómo esta transformación de las masculinidades hegemónicas hacia unas masculinidades alternativas pueden impulsarse desde una política pública. Y me parece que hay que reconocer que en términos de política pública, desde el feminismo, desde la perspectiva de género y desde la lucha por la igualdad sustantiva, ya hace varios años que se está impulsando esta agenda. ¿A qué me refiero? La agenda de la corresponsabilidad entre el trabajo familiar y la vida fuera de la casa por parte de las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, hay un montón de políticas públicas que deberían de estarse desarrollando, que se están empezando a desarrollar de manera incipiente, en algunas más, en algunas menos, en algunas había avances y hay retrocesos. Entonces, quiero ubicarlas en términos generales como el tema de los cuidados. Sí, Sistema Universal de Cuidados. El tema de los cuidados, que como digo, tanto a nivel federal como a nivel Congreso de la Ciudad de México, hay iniciativas para crear el sistema de cuidado. La Constitución de la Ciudad de México ha incorporado el derecho al cuidado, pero ¿cómo se traduce este tema del cuidado? En efecto, aquí estamos hablando de la relación en la familia, de involucrar a los hombres para que participen en el trabajo doméstico, que liberen horas a la mujer para realizar otras actividades, entre ellas tareas productivas, empleo productivo, trabajo digno y bien remunerado. Pero no solamente nos debemos quedar en la parte familiar, como bien decías, tiene que ser una responsabilidad estatal la creación de las políticas públicas. Entonces, además de las iniciativas en materia de cuidados, hay que pensar también en el modelo del mercado, cómo las empresas, cómo el mercado también tiene que incorporar la perspectiva de la igualdad y de destinar tiempo para sus empleados varones y sus empleadas mujeres para que puedan cuidar a los hijos, a las hijas, esa vida reproductiva. Y también tenemos el otro ámbito del presupuesto, el presupuesto público que se destine a estos temas, a escuelas de tiempo completo, a guarderías bien atendidas, bien establecidas, con personal de calidad que cuide bien a los niños mientras los padres y las madres van a trabajar, casas de cuidado para personas mayores, ¿no? Y por supuesto también, por ejemplo, las encuestas que realiza el INEGI sobre uso del tiempo, que también requieren recursos para llevarse a cabo y generar evidencia y estadística de cómo estos problemas que parecen privados son en realidad problemas públicos que deben de ser atendidos y documentarse con evidencia. Entonces yo plantearía como esa primera aproximación, no es lo único, digamos, todo el tema de violencia que se ha abordado también necesita fortalecerse los sistemas de atención a la violencia contra las mujeres, contra las niñas, los niños, y tener mejores instituciones que las atiendan con presupuestos fuertes.
En fin, es como todo un abanico de posibilidades, pero es lo que se me ocurre de entrada. Pues vaya ocurrencias, son propuestas muy, muy significativas, Marta, ¿no? O sea, se ve que hay ahí preanálisis y pues mucho trabajo que la experiencia ya te ha permitido documentar por dónde, imaginando efectivamente lógicas en las que los hombres pues debemos también avanzar hacia estas lógicas de involucrarnos de una manera significativa, congruente con estos elementos para avanzar hacia la igualdad. Me voy a ir hacia el siguiente eje, que es generalmente el que más... perdón, antes de pasar, Mario había levantado la mano antes de pasar al siguiente eje. Adelante, Mario. Sí, gracias. Yo nada más agregaría a todo lo que acaba de decir esta Marta, que sí sería necesario el interés de las diputadas y los diputados sobre este tema para poder abordar, como bien dice Marta, legislar sobre políticas públicas que evidentemente tengan o legislen sobre los derechos de las mujeres y haya una equidad, una igualdad de género. Estamos viendo últimamente que en las mismas legislaciones, pues los legisladores, las legisladoras están incluyendo en todos los códigos, en todas las normas, el lenguaje incluyente que en un principio abordaban. Y eso es importante porque eso también marca una gran diferencia, ¿no? Entonces, observo nada más el interés de las diputadas y de los diputados sobre este tema es trascendental. Totalmente. Y para ello, entre esas políticas públicas, muchas obviamente deberán avanzar en analizar los elementos significativos que requieren, según las temáticas, acciones para mujeres o acciones para hombres, considerando ciertas asimetrías, diferencias o necesidades. Por eso es importante investigar y hacer diagnósticos que en casi todos los terrenos, salud, corresponsabilidad, violencias, trabajo, etcétera, se requieren para poder impulsar el involucramiento y complementar con ello el involucramiento de los varones y complementar con ello todo lo que las mujeres han avanzado. Ahora, un aspecto importante, así que tú digas que los hombres, como la Lupita D'Alessio, ¿no? Hoy voy a cambiar, hoy quiero ir a un programa pues no, tenemos que crear la necesidad, porque también lo cierto es que no es fácil soltar el privilegio, no es fácil, como ya decía por ahí algún compañero antes, oye, pues si el patriarcado me conviene, me está bien que me sirvan, me atiendan, me cuiden, me den, pues ahora sí que estamos chupados tranquilos, ¿para qué cambiar? ¿No? O sea, a mí me conviene, pero no me doy cuenta de los impactos, pues. Entonces, entrar a este ejercicio desde una lógica comprometida para el cambio, como varón, como hombres, requiere que nosotros a veces promovamos que esos actores políticos hagan su desempeño, sensibilizándoles, haciéndoles comprender desde dónde, cómo, hay método. Bajen Suma por la Igualdad, ahorita se los vamos a compartir, ya está por ahí en el chat, para que lo usen y lo aprovechen. Yo creo que tiene contenidos muy válidos para esta etapa. Ana Lilia, y cierro para el siguiente eje. Adelante, Ana Lilia. Respecto a lo que comenta Marta de la perspectiva de género, efectivamente creo que es fundamental que sea obligatorio emitir iniciativas con perspectiva de género. Hasta donde tengo entendido, y que me corrijan los compañeros que están en el legislativo, esto es una opción. Hay iniciativas en donde se les dice, bueno, si apliquen la perspectiva, pero si no, pues están obsoletos de hacerlo, ¿no? Absueltos de hacerlo. Eso es. Bueno, si eres funcionario, pues debes formarte en perspectiva de género y generar un ejercicio de gobernanza que incluya la perspectiva de género. Entonces, digamos que es una obligación ética como actor público, estés donde estés, dentro de cualquier ámbito de gobierno. Exactamente, perdón Mauro que te interrumpa.
efectivamente, es, como bien dices, es ético, pero bueno, yo estoy ahorita en una investigación respecto a los programas públicos que deberían de estar cumpliendo con el acuerdo para incorporar la perspectiva de género en los programas presupuestarios federales y no lo están haciendo. Y es esta, digamos, lo que me llama la atención, ¿no? De que, pues, como muchas otras leyes, están en la, digamos, todo es literatura también, pero al final en la práctica pues no se lleva a cabo y no hay quien regule esto, porque independientemente de que son normas jurídicas, pues no se emplean. Vale. Sí, y algo muy vinculado a lo que acabas de plantear y que a mí me parece fundamental subrayarlo en esta ocasión, es que de verdad es importante no simular estos procesos orientados a, digamos, a vivenciar la perspectiva de género y desde ahí todo lo que implica en cuanto a acciones para avanzar hacia muchas lógicas, entre ellas el gran horizonte de la igualdad sustantiva. No es suficiente efectivamente con discursar o verbalizar estos tópicos, es importante vivirlos y sí, como desde los funcionariados, pues requieren pues ojalá de un compromiso muy ético y muy apegado pues tal vez incluso con lógicas de sanción para, pues en una etapa, por lo menos mientras se logra que realmente lo vivan, pues se pueda ir orientando el trabajo, ¿no? Vida libre de violencias, que es otro gran asunto que nos implica el trabajo con hombres para avanzar hacia la igualdad. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Si me permite, yo le ayudo. Por favor. Vida libre de violencias. Entre las formas de desigualdad y discriminación socialmente más prioritarias se encuentran todos los tipos y modalidades de violencias que ejercen los hombres contra las mujeres, las niñas, los niños, así como contra cualquier otra persona considerada desde su imaginario, frecuentemente permeado por una cultura tradicional de género, en una posición de desventaja. Si bien la violencia es material o palpable, también es simbólica. Los efectos Se te fue la voz. Sexual, física, etcétera, contra las mujeres, que en muchos casos anteceden a los feminicidios. No obstante, desde un análisis de género incluyente de los hombres, las violencias que se expresan en otros espacios son violencias masculinas basadas en el género que no pueden pasar como intangibles, simbólicas, estructurales, invisibilizadas, que también se nutren del modelo hegemónico de la masculinidad y que generan otros costos aparentemente inadvertidos, pero igualmente lamentables. Es necesario atender y reducir los factores que facilitan la violencia masculina para garantizar una vida libre de violencia. Recuerda, no hay violencias chiquitas. Bueno, la verdad es que sí, ese es uno de los grandes desafíos que nuestra sociedad reclama en todos los aspectos, ¿no? Tanto violencia de género y luego las violencias sociales en las que los hombres, por el constructo, le entramos sin considerar las consecuencias en muchos sentidos. Ya nada más por cuestión de tiempo, porque creo que teníamos que cerrar a las 3:30, a la 1:30, perdón. O sea, me quedan 10 minutos. Voy a dar lectura a este otro eje que es importante que también podamos resaltar para cerrar digamos, el taller y nada más dar pie a algunas reflexiones y ya poder cerrar el taller como tal. Entonces, salud de los hombres. Alguien que me ayude a leer y ya desde ahí reflexionamos. Gusto, te ayudo. Sea, por favor. Salud de los hombres. Entre las relaciones de desigualdad basada en el género que establecen los ¿Te hombres... puedes poner el micrófono más cercano a tu boca, por favor? Sí, claro. ¿Ya me escuchan ahí? Ya, mejor. Okay. Entre las relaciones de desigualdad basada en el género que establecen los hombres, se encuentran aquellas que los afectan a ellos mismos, específicamente
las condiciones de salud en las que se viven los hombres son precarias, no solamente por la falta de reconocimiento por parte del Estado de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de los hombres y de la falta de capacidades para garantizar el ejercicio de su derecho a la salud y al bienestar, sino porque muchos de los determinantes y factores de riesgo se asocian a creencias y prácticas que giran en torno al significado social de ser hombres. Esto ocasiona diversas situaciones problemáticas que, por un lado, afectan a los hombres y por otro lado, generan efectos negativos en mujeres, niñas, niños, familias y comunidades que asumen, a su vez, los costos de la falta de autocuidado y la ausencia de un buen trato por parte de los varones, contribuyéndose así a perpetuar las condiciones de desigualdad y subordinación, principalmente de las mujeres. Es necesario promover el autocuidado y responsabilidad de los hombres, de su propia salud y la de otras personas. Se murió de hombre. Sí, esa última frase la ponemos porque efectivamente decimos que a veces hay personas, hay señores que se mueren de hombre, ¿no? En el sentido de que no se autocuidan, de que, oye, tenías diabetes, pero nunca quisiste dejar de comer cierta cuestión. No, yo nunca, a mí no me va a pasar nada. Y pues ve, ¿no? Y bueno, vemos cómo los esquemas de salud a veces no consideran ciertos aspectos de la realidad de los varones, ciertas enfermedades, los horarios de trabajo. Entonces las consultas no están para los horarios en los que uno pueda ir. A veces la impronta social me dice que yo debo ser una máquina para trabajar, 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 y no contacto mi cuerpo, mis síntomas, y cuando los tengo, luego los quiero minimizar, y ya voy cuando ya es el último recurso, en vez de ir de forma preventiva. Por ahí hay un micrófono prendido, por favor. Entonces, ojalá la idea de estos tres ejes al final era promover un ejercicio para que ustedes pudieran enunciar qué se podría hacer desde los ámbitos en los que están. Ya no nos dio la vida para poder hacer el ejercicio, pero sí nos da para recoger pues algunas inquietudes u observaciones que a partir de lo que compartimos, pues el trabajo te pueda, bueno, la información te pueda generar. ¿Qué reflexión te genera todo esto? Ya para ir cerrando el taller. Bueno, ¿puedo participar? Adelante, claro. Gracias. Bien, digo, en general todo muy, muy interesante, son temas que la verdad refuerzan mucho de los... Perdón, ¿puedes abrir tu cámara, Rodrigo? Ah, sí, claro. Espérame, estoy dejando. A ver si se escucha. Te comentaba, creo que todo esto refuerza muchos de los conceptos que venimos escuchando. Yo cierro con tres temas que me parecen fundamentales para efectos de tener una mayor incidencia en esta visión de las masculinidades. La primera de ellas es seguir insistiendo en que la política pública en el país le debe dar, generar inversión, dar recurso a la salud mental. Me parece que es uno de los grandes rubros que en política pública no se cuida y que en muchas ocasiones aleja a las personas de poder enfrentarse a temas tan complejos y que le pueden generar pues, muchas crisis, inclusive emocionales, pero que en muchas ocasiones no se tiene de los apoyos suficientes para poder enfrentarlo con profesionales. Número dos, esta parte de transición me parece que es muy, muy importante. Estamos viviendo esa transición muchos de nosotros como hombres, pero creo que obviamente se tiene que fortalecer en los niños y niñas todo este esquema para que ellos vivan libres de estas cargas, porque cuando nosotros nos estamos enfrentando a estos cambios, pues hubiésemos querido que desde niños hubiésemos tenido este proceso para que ni siquiera tuviéramos esta carga machista y no sufrir, ¿no? Para transitarla. Y el último tema es que también se debe de privilegiar en toda política pública la capacitación con los servidores públicos. Cada transición que haya de gobierno, que en nuestro país pues son 3 años o 6 años de acuerdo al tipo de gobierno, de acuerdo a su nivel, deben de tener temas de inducción como por ejemplo un taller como el que vimos el día de hoy, para que lo vayan asimilando y como al final tú dijiste algo muy, muy cierto, no solamente los servidores públicos, sino también todos esos dirigentes que están en las colonias, que son agentes de cambio y que son líderes de opinión,
deben de recibir toda esta información para que lo vayan interiorizando y después lo transmitan en cambios conceptuales, discursivos, obviamente en su propia vida, y eso obviamente impacte a través de estas tres visiones: salud mental, formación de niños y formación de servidores públicos y liderazgos, para que realmente se amplíe y permee, y obviamente esperemos que en 1 o 2 generaciones estos temas sean plática de cómo pensaba mi papá o cómo pensaban en esa generación, y nos vean como personas muy atrasadas desde el punto de vista conceptual, pero que ellos vivan más felices. Gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Pues la verdad es que con tu aporte creo que nos permite cerrar de verdad con una síntesis, creo, y propuestas muy valiosas, pues la reflexión que el taller proponía. Desafortunadamente, pues ya sabemos, el tiempo es otro tirano, machín, ¿no? Luego no da oportunidad para poder pues alargarlo. Entonces tenemos que ir cerrando. Dejaría la voz a cargo de Marta para que nos haga el favor de pues enunciar con sus palabras un cierre. Yo, en nombre del equipo, de Aurora, de Ricardo y de todas las personas que configuramos este espacio, agradecerles de una manera muy genuina, muy sentida, porque fue un grupo muy, muy grato, muy participativo. Da gusto sembrar en campo fértil, y pues bueno, queda el compromiso de si en algún momento podemos serles útiles de alguna manera, cuenten con nosotros. Por ahí están nuestros datos, la presentación, si alguien la requiere, la puede solicitar al CELIG, y pues por nuestro lado solamente es agradecerles. Marta. Bueno, pues muchas gracias Mauro, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a Aurora por apoyarnos. Yo quiero reconocer y aprovechar que el diputado Miguel Macedo permaneció en todo el taller. Me parece que es muy importante que hayamos contado con su presencia a toda la sesión. Y en ese sentido, pues me gustaría darle el micrófono para que él nos pudiera compartir un mensaje de cierre también, porque bueno, él es diputado de esta primera legislatura, entiendo que va a continuar en la segunda legislatura, en tanto va a ser reelecto, y por lo tanto creo que puede ser un magnífico vocero, un magnífico mensajero al que le podremos solicitar que nos apoye para dar continuidad con este tipo de temas de manera institucionalizada en el Congreso, porque me parece que la herramienta que hemos escuchado, que nos han compartido, pues en efecto puede contribuir para gradualmente ir transformando las mentalidades, aunque sea lentamente, y aportando para la mejor elaboración y construcción de la política pública. Entonces, diputado Macedo, por favor, si nos puede compartir un mensaje de cierre del taller. Y después yo tomo la palabra nuevamente. Sí, claro que sí. Primero quiero decirles algo para mí, que estoy muy, pero muy contento. No se dejan de aprender las cosas. Hoy me voy con una nueva experiencia, pero muy, muy adentro. Escuché a todos con calma y de veras quiero agradecerles por este gran taller. Fue una gran experiencia para su servidor y créanme lo que de donde esté, con quien esté, siempre estaré luchando por la perspectiva de género a favor. Y con un gran recuerdo me quedo, que le voy a echar todas las ganas para que se siga llevando esto a cabo, porque estoy fascinado con todos los panelistas y todos, de verdad. Me gustó muchísimo y cuenten con todo mi apoyo. Muchísimas gracias, diputado. Como comentaba mi compañero que trabaja en el CELIC, Mario Cabañas, es muy importante la presencia y participación de las y los diputados. Qué bueno que usted tuvo la oportunidad. También se quedó con nosotros Ernesto, ay, perdóname, se me fue el nombre, Ernesto Camacho, que vino de parte del diputado Ernesto Alarcón. Si también pudieras compartirnos unas palabras de cierre. Claro que sí, muchas gracias. Pues retomando unas palabras de las que
nos virtió el diputado Miguel Ángel, seguimos aprendiendo. Ahondar el conocimiento, la terminología, nos ayuda a nosotros, los que nos consideramos parte de las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas, a tener una ruta más fácil para aplicarlas. El ser además facilitadores, replicadores de este conocimiento, el de imprimir en las nuevas generaciones esta forma en que deberíamos ser la generalidad de hombres, ser aliados del feminismo, el ser un soporte para ustedes, las feministas, que cada día van ganando espacios y lo hacen de una manera extraordinaria. Ya lo decía usted en su calidad de titular del CELIG, la tarea más importante para los que estamos dentro del Congreso, porque mi diputado también repetirá y obviamente pugnará por una legislatura y una legislación cada vez más transversal para ustedes las mujeres. Y ojalá usted pudiera estar en la siguiente legislatura para darle continuidad a estos trabajos tan importantes y que uno de ellos es el capacitarnos, el aprender estas nuevas formas de desarrollarnos y sobre todo agradecerle a Mauro, Ricardo, la excelsa exposición que nos han dado. Hemos aprendido y hemos reafirmado conocimientos. ¿Sería cuánto, titular? Muchas gracias por sus palabras, licenciado Ernesto Camacho, y agradecerle que el diputado Ernesto Alarcón lo haya designado para ese taller. Quién sabe si nosotras vamos a estar en la siguiente legislatura. El diputado Ernesto Alarcón sí va a estar, lo mismo el diputado Macedo. Entonces yo creo que pueden ser dos magníficos voceros para ser aliados en esta lucha que necesitamos seguir dando a favor de la igualdad de género, de la no violencia contra las mujeres, de la no discriminación. Y como bien Mauro y Ricardo nos anticiparon al inicio, estas 3 horas que se nos fueron como agua, es impresionante, no iban a ser suficientes para profundizar como se debe todos estos temas, pero me parece que el grupo ha sido muy participativo, que se han dejado muy bien sembradas las semillas para poder dar seguimiento a este tipo de trabajos conjuntos y capacitaciones. Y pues entonces yo reiteraría, Dulce, una consulta. La diputada Marta Ávila finalmente se pudo conectar o no, me estaba diciendo que tenía problemas con la tecnología. Oye, hoy la sesión del Zoom nos dio un poquito de lata con algunas personas para conectarse. Exacto. No, todavía no me aparece aquí para admitirla. Ok, a ver, un segundito, por favor. No, pues parece que no, que está intentándolo en diferentes dispositivos y tampoco. Entonces, bueno, pues nos faltó concluir un ejercicio, seguro que nos quedamos con ganas de ello, pero pues agradecerles muy profundamente, Mauro, Ricardo, compañeros de GENDES, de militantes a favor de la igualdad de género, agradecerles a ustedes por todo su trabajo, al equipo del CELIC, por supuesto, por todo el apoyo para organizar este taller. Y pues gracias a todas las personas que participaron. Vamos a emitir una constancia que les haremos llegar a los correos que nos dejaron registrados y pues sin más agradecerles de nuevo al diputado Miguel Macedo, a Ernesto Camacho y a todas y todos quienes participamos en esta sesión. Quiero leer algunos de los mensajes que quedan por aquí en el chat de cierre. Dice, muchísimas gracias por el taller, estuvo increíble, gracias por compartir su conocimiento, les agradezco y los felicito. Mensaje de Rosalena Cortés. Gracias, siempre es un placer escucharles. Saludos, Joyce Lara Rosas. Rosalinda Ramírez, muchas gracias a todo el personal de CELIC que hizo posible esta capacitación. Gracias a ustedes. Alejandra Ábalos, muchas gracias al CELIC y GENDES por la exposición. Continuamos con el trabajo colaborativo. Saludos.
cuál es la dirección electrónica para que se pueda recibir la presentación, pues se las vamos a hacer llegar a los correos a quienes nos soliciten. Ay, qué bueno, ya se logró conectar la diputada Marta Ávila. En un momento le cedo la palabra. Bienvenida, diputada. Ana Lilia Cervantes, muchas gracias por la invitación. Excelentes expositores y dirección del taller. Roberto Enríquez, yo creo que enfrentar el machismo tan arraigado es un proceso de cambio paulatino, es un proceso de creación de conciencia individual y al mismo tiempo cambio de conciencia a nivel social, porque la creación de conciencias es el motor de muchos cambios. Muchas gracias por ese taller que abona ese cambio. Gracias, este curso fue genial y somos diferentes instituciones. Espero que nos inviten de nuevo o inventen, bueno, dicen inventen, pero supongo que inviten de nuevo y podamos aplicar lo aprendido. Rosa Coyoli, Carla Ibarra, fue un gran curso y creo que nos ayudó muchísimo. Muchas gracias. Esa Yao, gracias Gendes, gracias, mil gracias, una experiencia enriquecedora. Juan Carlos Flores, considero importante que sí se haga una continuidad de este taller, profundizar en algunos puntos puede sumar la participación de compañeras del área del Instituto de Investigaciones Legislativas y con colegas de otras áreas. Sí, claro, por supuesto, estuvo abierta la invitación, nos circulamos muchísimo, pero sí podemos mantener y continuar esto. Mara Vázquez, a mí me gustaría contar con las exposiciones, muy bien, en el correo que nos dejan. Entonces, bueno, por fortuna, la diputada Marta Ávila logró vencer las trampas de la tecnología. Se encuentra acá, decir que la diputada Ávila nos apoyó también en la realización de este taller, se sumó desde un principio, y la idea es que estuviera desde el inicio, pero tuvo una complicación con una reunión, pero pues nos solicitó incorporarse en esta parte del cierre para emitirnos un mensaje. Diputada, solamente quiero comentarte que el taller, como pudiste escuchar en los últimos comentarios, fue muy gustado. Hubo una participación muy activa de las personas que se registraron, tanto hombres como mujeres. La valoración en general es que ha sido positivo. Algunos piden que se fortalezca, que se mantenga, que se reitere, que se profundice. Y pues el diputado, comentarte que el diputado Miguel Macedo nos acompañó todo el taller, lo mismo que el licenciado Ernesto Camacho en representación del diputado Ernesto Alarcón, y por lo tanto, pues tu presencia en esta parte del cierre es muy importante, también como diputada que será reelecta para la siguiente legislatura, pues para tener la posibilidad de dar continuidad a este tipo de capacitaciones y actividades. Te cedo la palabra. Gracias, Marta, muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos quienes estuvieron presentes en este taller. Les saludo con mucho gusto. Quiero agradecer, por supuesto, de manera muy especial, la invitación y la comprensión para dirigirles unas breves palabras al final del taller, y pues no al inicio como estaba programado, derivado de luego las tecnologías, ¿verdad? Y además de los inconvenientes que luego salen de las manos. Marta, pues te agradezco mucho, titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, una mujer admirable, profesional y totalmente entregada a la construcción de una sociedad libre de violencia e igualitaria por medio del conocimiento científico que realiza el centro que encabeza. A ti, Marta, toda mi admiración y mi reconocimiento por darle vista a estos temas tan importantes para las mujeres y los hombres. Y por supuesto que el compromiso para que juntas demos continuidad a esto que estamos realizando. Quiero decirles que seguramente muchas frases que se han escuchado, que los hombres no lloran porque él es hombre, que lo haga tu hermana, ahorita yo te sirvo, yo lo levanto, pues son frases que seguramente hemos escuchado en muchos hombres, que se han escuchado a lo largo de la vida, todas ellas, pues creo que son productos de los roles, de las asignaciones de roles de género. A los hombres como a las mujeres también se nos ha encasillado en roles, en ciertos roles, comportamientos, actitudes que se ha dicho que deben de pensarse, cómo deben de actuar, cómo sentir y expresar lo que se siente. En la sociedad existen diversas direcciones hegemónicas
sobre lo que se espera de la masculinidad, sobre lo que se espera de los hombres en un contexto social, político, económico e histórico determinado. La masculinidad tradicional se ha definido en oposición a lo femenino. Los hombres no cuidan, más bien nos cuidan a nosotras y tienen que proveer. A los hombres se les ha formado para competir, para ganar, para triunfar, valores que no son malos en sí. Sin embargo, se vuelven negativos cuando se excluye a las mujeres de la oportunidad de ganar también y que además existan violencias que afectan el libre y sano desarrollo de los hombres y de las mujeres. Estos roles sin duda han afectado las condiciones en las que los géneros nos desarrollamos en la sociedad y por ello es sumamente importante revisar y hacer una evaluación de qué es lo que como comunidad estamos promoviendo, si la igualdad de género o por el contrario, la perpetuidad de los roles que históricamente han prevalecido. La masculinidad hegemónica creo que ha sido una cuestión de formar, ¿no? Entre lo negativo. Creo que estos roles, sin duda, pues han encasillado y debemos de empezar a transformarlos. Replantear la idea de masculinidad es buscar desaparecer los roles de género adquiridos durante toda la vida y que son perpetuados a lo largo de siglos, porque la violencia más difícil de ver es la que parece Se perdió el audio. Sí, parece que está teniendo problemas la diputada. Hola, hola. Definitivamente la tecnología nos abre puertas para acercarnos como ahora que estamos en esta transición entre el semáforo verde y el regreso a los talleres presenciales, a los encuentros presenciales y todavía en este modo híbrido de la comunicación a distancia y las sesiones a distancia. Yo creo que la diputada no puede establecer comunicación, pues no obstante, pues está la intención de haber enviado este mensaje, de incorporarse al cierre del taller. Y pues bueno, ya estamos sobre el tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por la sesión. Como ustedes han visto, ha sido un taller con mucha buena recepción, muy bien recibido. Y pues les estaremos enviando desde el CELIC tanto las constancias a quienes participaron en todo el taller, como la presentación que nos compartieron los compañeros de Gendes, así como la bibliografía que nos han compartido también a través del chat con los diferentes recursos para profundizar en este tema. Mauro, muchísimas gracias. Ricardo, a Aurora, al equipo de Gendes, al equipo del CELIC, todo mi agradecimiento. Y pues sin más, pues nos vemos. Que tengan bonita tarde, buen provecho. Ojalá pronto podamos vernos en vivo. Gracias. Sí, pongan sus cámaras para despedirnos. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias, un placer compañeras. Buenas tardes, gracias. Mucho gusto a todas y a todos. Gracias. Un placer, saludos.